Estás muy viejo para hacer el crucero con nosotros. Solo cuida la casa y los perros. Las palabras de mi hijo Hugo me atravesaron como un cuchillo oxidado. Mi nuera Vanessa se rió con esa risa aguda y cruel que ya conocía tan bien, y añadió, al menos así sirves para algo, suegrito. Me quedé ahí parado en la sala de mi propia casa, viendo cómo empacaban sus maletas de lujo para irse de vacaciones sin mí, como si yo fuera el empleado doméstico. Me llamo Jeremías Morales y tengo 69 años. Durante toda mi vida creí que el amor familiar se construía con sacrificio, dedicación y entrega total. Creí que si daba todo por mis hijos, ellos me amarían y respetarían hasta el final de mis días. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué terriblemente equivocado! Nací en un pueblito perdido de Michoacán, hijo de campesinos que no tenían más que sus manos callosas, su dignidad intacta y una fe inquebrantable en que el trabajo duro siempre tiene recompensa. Mi padre, Teodoro Morales, era un hombre de pocas palabras pero de muchos principios. Mi madre, doña Eulalia, tenía esa sabiduría silenciosa de las mujeres que han visto mucho sufrimiento pero nunca perdieron la esperanza. Desde los 12 años trabajé en el campo bajo el sol despiadado de Michoacán. Las manos se me llenaron de callos, las espinas se me clavaban en los dedos hasta hacerme sangrar, pero nunca me quejé. Aprendí que los hombres de verdad no lloran, que los hombres de verdad trabajan en silencio y cargan con sus responsabilidades sin protestar. Mi padre me enseñó a manejar el machete, a sembrar maíz, a cuidar las vacas flacas que teníamos. Mijo, me decía mientras trabajábamos juntos en la milpa, la tierra te da lo que tú le das. Si la tratas con respeto y dedicación, ella te responde. Lo mismo pasa con la familia. Cuando cumplí los 20 años, decidí que no quería pasar toda mi vida sembrando frijoles en tierra ajena. Me vine a la ciudad con una maleta de cartón, 50 pesos en el bolsillo y un sueño que me parecía gigantesco, formar una familia y darles todo lo que yo no tuve. Quería que mis hijos tuvieran zapatos nuevos, no usados. Quería que comieran carne los domingos, no solo en Navidad. Encontré trabajo en una fábrica textil del centro de la ciudad. El sueldo era miserable, pero para mí era una fortuna comparado con lo que ganaba en el campo. Ahí conocí a Elena, la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Ella cosía vestidos en una máquina antigua que hacía un ruido ensordecedor, pero tenía unas manos tan delicadas que parecía que estuviera tocando música en lugar de coser tela. Elena tenía 18 años y unos ojos color miel que se iluminaban cuando se reía. Era huérfana, criada por unas tías que la trataban más como sirvienta que como familia. Cuando la vi por primera vez, cosiendo en silencio con esa concentración tan hermosa, supe que quería pasar el resto de mi vida protegiéndola. Le llevé flores silvestres que cortaba en mi camino al trabajo. Al principio se reía de mí, pero poco a poco fue aceptando mis atenciones. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Ella usó un vestido blanco que había cosido ella misma, y yo estrené el único traje que tenía, comprado de segunda mano en el mercado. No teníamos casa propia, así que rentamos un cuartito en una vecindad. Era tan pequeño que cuando extendíamos la cama, ya no había espacio para caminar. Pero éramos felices. Elena cantaba mientras cocinaba en el brasero, y yo llegaba del trabajo cansado pero con ganas de abrazarla y contarle todo lo que había pasado en el día. Trabajé como bestia durante esos primeros años. En la construcción, cargando bultos de cemento que pesaban más que yo mismo. En las noches, como velador en una fábrica de zapatos. Los fines de semana, vendiendo elotes en el parque. Todo para ahorrar peso por peso y comprar nuestra casa propia. Elena quedó embarazada a los 2 años de casados. Cuando el doctor nos confirmó la noticia, lloré de felicidad. Iba a ser padre. Iba a tener la oportunidad de ser mejor padre de lo que el mío había podido ser conmigo. Le prometí a Elena que nuestro hijo tendría todo lo que nosotros no habíamos tenido. Cuando nació Hugo, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Lo cargué en mis brazos temblorosos y le susurré al oído todas las promesas que un padre puede hacer, que nunca le faltaría comida, que tendría la mejor educación posible, que nunca sentiría la humillación de la pobreza, que siempre tendría un techo seguro sobre su cabeza. Y cumplí cada una de esas promesas, una por una, año tras año. Papá, necesitamos privacidad, me dijo Hugo una mañana mientras desayunaba los huevos que yo había preparado. Vanessa estaba sentada a su lado, limándose las uñas con esa actitud de princesa que siempre tenía. ¿Entiendes, verdad? Somos una pareja casada y necesitamos nuestro espacio. Yo asentí en silencio, como siempre hacía. Recogí mi plato y me fui a desayunar a la cocina, de pie, como un extraño en mi propia casa.
Desde ese día, mi lugar en el comedor quedó oficialmente prohibido cuando ellos estaban ahí. Las señales habían empezado mucho antes, pero yo las ignoré porque no quería verlas. Hugo dejó de saludarme cuando llegaba del trabajo. Vanessa cambiaba de canal cuando yo estaba viendo televisión, sin siquiera preguntar. Movían mis cosas de lugar y cuando yo preguntaba dónde estaban, me respondían con fastidio, como si fuera un niño molesto. Una tarde encontré todas mis fotografías con Elena guardadas en una caja en el garaje. Las fotos de nuestra boda, de los cumpleaños de Hugo, de las navidades familiares. Todo empacado como si fueran trastos viejos que estorbaban. Es que dan tristeza, suegro, me explicó Vanessa con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer considerada. Hugo y yo necesitamos hacer nuestra propia historia en esta casa. No podemos vivir rodeados de fantasmas del pasado. Fantasmas del pasado. Así llamó a Elena, a la mujer que había sido el alma de esa casa durante 30 años. Me mudé a la recámara más pequeña, la que había sido el cuarto de costura de Elena. Hugo y Vanessa se apropiaron de la recámara principal, la que Elena y yo habíamos compartido desde que compramos la casa. Cambiaron todo, las cortinas, los muebles, hasta el color de las paredes. Borraron cualquier rastro de que Elena hubiera existido ahí. Por las noches los escuchaba reírse en lo que había sido nuestro cuarto. A veces ponían música alta y yo me quedaba despierto, recordando las noches silenciosas en que Elena y yo platicábamos en susurros para no despertar a Hugo cuando era pequeño. ¿Te acuerdas cuando Hugo tenía 5 años y se enfermó de neumonía? Le decía yo a Elena en mi mente, mirando el techo de mi nueva recámara. Tú te quedaste despierta 3 noches seguidas, poniéndole paños húmedos en la frente, rezando para que se mejorara. Pero Hugo no recordaba esas noches. Hugo no recordaba las veces que Elena vendió sus aretes de oro para comprarle medicinas cuando se enfermaba. Hugo no recordaba cómo ella desbarató su vestido de novia para hacerle un disfraz de príncipe para el festival de la escuela. La transformación de mi hijo había sido gradual pero implacable. El niño que se quedaba dormido en mis brazos mientras le contaba cuentos se había convertido en un hombre que me evitaba la mirada. El adolescente que me pedía consejos sobre las muchachas se había transformado en alguien que me trataba como un inquilino incómodo. Es normal, me decía mi compadre Teodoro cuando nos encontrábamos en el parque los domingos. Los hijos se independizan, se casan, cambian. Es ley de vida, Jeremías. Pero esto no era independencia. Esto era crueldad disfrazada de normalidad. Vanessa había llegado a nuestras vidas como un huracán silencioso. Al principio fingía ser dulce conmigo. «Ay, suegrito, qué rico cocina usted», me decía mientras comía lo que yo preparaba. Hugo tiene mucha suerte de tener un papá tan dedicado. Pero cuando se casaron, la máscara se cayó. Dejó de fingir cariño y empezó a tratarme como lo que realmente pensaba que era, un estorbo que había que tolerar. «Jeremías», me decía con esa voz condescendiente que usaba cuando quería sonar educada, ¿no crees que ya es hora de que pienses en mudarte a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para una persona sola, y nosotros necesitamos espacio para cuando lleguen los nietos. Los nietos. Siempre hablaba de los nietos como si fueran una excusa perfecta para echarme de mi propia casa. Hugo nunca la contradecía. Se quedaba callado cuando ella me hablaba así, mirando su teléfono o haciendo cualquier cosa para evitar defenderme. Mi propio hijo, por quien había sacrificado todo, me dejaba solo frente a los ataques de su esposa. Las humillaciones se volvieron cotidianas. Vanessa invitaba a sus amigas a la casa y hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Es que los viejitos se vuelven muy necios, les decía mientras tomaban café en mi sala. No entienden que los tiempos cambian, que ya no son los dueños de la casa. Yo me encerraba en mi cuarto cuando venían las visitas. No soportaba escuchar cómo se reían de mí, cómo planeaban mi futuro como si yo fuera un mueble que había que mover de lugar. Los fines de semana se volvieron especialmente dolorosos. Hugo y Vanessa salían a restaurantes caros, se iban de compras, visitaban a los padres de ella. Nunca me invitaban. Yo me quedaba solo en la casa, cocinándome algo sencillo, viendo televisión en volumen bajo para no molestar a los vecinos. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín que Elena había cuidado con tanto amor, escuché a Vanessa hablando por teléfono con su madre. «No te preocupes, mamá. En cuanto el viejo se muera, esta casa va a ser completamente nuestra. Hugo es hijo único, así que no hay problema de herencia. Se muera». Hablaba de mi muerte como si fuera una cita médica pendiente, algo inevitable e incluso deseable. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en Elena,
en todo lo que habíamos construido juntos, en los sueños que habíamos tejido en esa casa. Recordé la tarde en que firmamos la escritura, como Elena lloró de felicidad al recibir las llaves. Es nuestra, Jeremías, me dijo abrazándome. Por fin tenemos un lugar en el mundo que nadie nos puede quitar. Pero alguien sí nos lo estaba quitando. Alguien lo estaba convirtiendo en un lugar donde yo no era bienvenido, donde los recuerdos de Elena eran vistos como estorbos, donde mi presencia era tolerada con disgusto. Los domingos, cuando iba a misa, rezaba por paciencia. Le pedía a Dios que me diera fuerzas para soportar la situación, que me ayudara a entender por qué mi hijo se había vuelto tan frío conmigo. Pensaba que tal vez yo había hecho algo mal, que tal vez había sido demasiado permisivo o demasiado estricto. Pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad, no había hecho nada malo. Mi único error había sido amar demasiado, dar demasiado, sacrificarme demasiado. Mi error había sido creer que el amor incondicional siempre regresa multiplicado. El anuncio del crucero llegó como una bofetada disfrazada de noticia familiar. Hugo llegó esa tarde del trabajo con una sonrisa que no había visto en años. Vanessa lo seguía con esa expresión de niña caprichosa que ponía cuando había conseguido algo que quería. «Papá, tenemos una noticia increíble», me dijo Hugo mientras se servía un vaso de agua en la cocina. «Vanessa y yo nos vamos de crucero el próximo mes. 10 días por el Caribe. Es nuestro regalo de aniversario». Me alegré genuinamente por ellos. Hacía mucho tiempo que no los veía tan emocionados juntos. «Qué bueno, mijo. Se lo merecen. Trabajas muy duro y necesitas descansar». Vanessa se rió con esa risa que siempre me ponía los nervios de punta. «Ay, suegrito, qué tierno. Pero no te preocupes, no te vamos a dejar solo». «Bueno, sí te vamos a dejar solo, pero con compañía». No entendía a qué se refería hasta que Hugo aclaró: «Es que también compramos 2 perros, papá. Son pastores alemanes, muy bonitos. Van a cuidar la casa mientras no estamos». «¿Perros?», pregunté sorprendido. Elena siempre había querido un perro, pero Hugo era alérgico cuando niño, así que nunca pudimos tener mascotas. «¿No te dan alergia ya?». «Resulta que la alergia se me quitó», respondió Hugo sin mirarme a los ojos. «El doctor dice que es normal, que a veces pasa con la edad». Los perros llegaron 2 días después. Eran cachorros enormes, de apenas 6 meses, pero ya pesaban más de 30 kilos cada uno. Se llamaban Max y Thor, nombres que había elegido Vanessa porque sonaban poderosos. Al principio pensé que los perros iban a ser una compañía agradable. Siempre me habían gustado los animales, y después de tantos meses de silencio hostil en la casa, la idea de tener seres vivos que me recibieran con alegría me parecía reconfortante. Pero pronto me di cuenta de que los perros no habían sido comprados para mi compañía. Habían sido comprados para ser mis carceleros. «Papá, los perros necesitan salir al patio 3 veces al día», me explicó Vanessa con esa paciencia exagerada que usaba cuando me daba órdenes. «También hay que darles de comer a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Es muy importante ser puntual con los horarios, porque si no, se ponen agresivos. Y hay que limpiar todo lo que ensucien», añadió Hugo. «Son muy grandes y hacen mucho desastre. Pero tú tienes tiempo, ¿verdad? Total, ya estás jubilado». Por supuesto que tenía tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo desde que ellos habían convertido mi vida en una rutina de supervivencia silenciosa en mi propia casa. Los perros eran hermosos pero completamente indisciplinados. Habían sido comprados en una tienda de mascotas cara, sin ningún entrenamiento previo. Destrozaban los muebles, ladraban a cualquier ruido, hacían sus necesidades donde se les antojaba. Y la responsabilidad de lidiar con todo ese caos había caído automáticamente sobre mis hombros. «Es que tú tienes experiencia con animales», me dijo Hugo cuando me quejé del comportamiento destructivo de los perros. «Recuerdo que cuando era niño siempre me contabas historias de cuando cuidabas vacas en el rancho de mi abuelo». Era cierto, pero cuidar vacas en el campo no tenía nada que ver con entrenar perros guardianes en una casa urbana. Las vacas pastaban en espacios abiertos y seguían sus instintos naturales. Estos perros estaban confundidos, encerrados en un patio pequeño, sin la guía adecuada que necesitaban. Una semana antes del viaje, Hugo me llamó a la sala para una plática importante. Vanessa estaba sentada en mi sillón favorito, el que Elena había bordado con sus propias manos, limándose las uñas como siempre hacía cuando quería parecer desinteresada en conversaciones serias. «Papá, queremos asegurarnos de que entiendas bien tus responsabilidades mientras no estamos»,
comenzó Hugo con un tono que me recordó a cuando era adolescente y me explicaba por qué había reprobado matemáticas. No es solo cuidar a los perros. También tienes que mantener la casa limpia, regar las plantas, recoger el correo, estar pendiente de que no se metan los rateros. Claro, mijo, no te preocupes. He cuidado esta casa durante 30 años, creo que puedo manejarla 10 días más. Vanessa levantó la vista de sus uñas por primera vez en la conversación. Ay, suegrito, no se ofenda, pero ya no tiene 30 años. Ya no es el mismo de antes. Por eso queremos dejarlo todo muy claro, para que no haya malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos? Hugo tosió incómodo. Bueno, es que a veces, olvidas las cosas. Como la vez que dejaste la estufa prendida toda la noche. O cuando se te olvidó cerrar la llave del agua y se inundó el baño. Esos olvidos habían sido accidentes aislados, cosas que le pasan a cualquier persona de cualquier edad. Pero ellos los habían catalogado y archivado como evidencia de mi deterioro mental. Mira, papá, continuó Hugo con esa voz condescendiente que había aprendido de su esposa, no estamos cuestionando tu capacidad. Solo queremos estar seguros de que todo va a estar bien. Es una responsabilidad muy grande cuidar la casa y los perros. Una responsabilidad que tal vez sea demasiado grande para alguien de su edad, murmuró Vanessa, fingiendo que hablaba consigo misma pero asegurándose de que yo la escuchara. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, no fue un grito de furia. Fue algo más sutil y más profundo, la muerte silenciosa de la esperanza que había mantenido durante años de que las cosas iban a mejorar, de que Hugo iba a recordar quién era yo, de que iba a volver a ser mi hijo. Entiendo perfectamente, les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Van a estar 10 días fuera. Yo voy a cuidar la casa y los perros. No hay problema. Hugo sonrió aliviado. Sabía que ibas a entender, papá. Eres el mejor. Eres el mejor. Las mismas palabras que me había dicho cuando tenía 8 años y le compré la bicicleta que tanto quería, vendiendo mi reloj de bodas para pagarla. Las mismas palabras que me había dicho cuando tenía 15 años y trabajé turnos dobles durante un mes para pagarle el viaje de estudios a Guadalajara. Las mismas palabras que habían perdido todo su significado y se habían convertido en frases vacías para manipular mi obediencia. Esa noche, mientras los escuchaba hacer el amor en lo que había sido mi recámara matrimonial, tomé una decisión que cambiaría todo. No fue una decisión emocional ni impulsiva. Fue una decisión fría, calculada, definitiva. Me levanté de la cama, caminé hasta el escritorio donde guardaba mis documentos importantes y saqué la escritura de la casa. La había firmado hacía 28 años, después de 15 años de pagos puntuales al banco. La casa estaba a mi nombre. Solo a mi nombre, porque en esa época Elena insistió en que fuera así por si algo me pasa, para que no tengas problemas legales. Elena, mi sabia Elena, había tenido razón una vez más. Miré el documento bajo la luz de la lámpara y me di cuenta de algo que había olvidado. Yo seguía siendo el dueño de esa casa. Hugo vivía ahí porque yo se lo había permitido. Vanessa movía mis cosas porque yo había guardado silencio. Me habían desterrado de mi propio comedor porque yo había aceptado el destierro. Pero el poder real, el poder legal, el poder económico, seguía siendo mío. Por primera vez en años, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de reconocimiento, de recuperación, de despertar. Era la sonrisa de un hombre que acababa de recordar quién era realmente. Al día siguiente comencé a hacer llamadas telefónicas muy discretas. La primera fue a mi compadre Teodoro, que trabajaba como notario público. La segunda fue a una agencia inmobiliaria del centro. La tercera fue a un refugio de animales que había visto anunciado en el periódico. Hugo y Vanessa estaban tan ocupados con los preparativos de su crucero que no notaron mis salidas matutinas, mis conversaciones susurradas por teléfono, mi nueva actitud de calma extraña. 2 días antes del viaje, mientras empacaban sus maletas de lujo llenas de ropa que yo había ayudado a pagar con mi pensión, me preguntaron si tenía alguna duda sobre el cuidado de los perros. Ninguna duda, les respondí. Todo va a estar perfectamente cuidado. Y era verdad. Todo iba a estar perfectamente cuidado, pero de una manera que ellos jamás podrían imaginar. La mañana de la partida llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en mi interior. Hugo y Vanessa habían empacado 3 maletas enormes para 10 días de crucero, como si fueran a mudarse permanentemente al Caribe. Los perros ladraban nerviosamente en el patio, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. Ya tienes apuntados todos los números de emergencia,
Me preguntó Hugo por quinta vez mientras revisaba que su pasaporte estuviera en el lugar correcto. El del veterinario, el del plomero, el de la alarma. Todo apuntado, le respondí con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de tragármelo todo en silencio. Una sonrisa que no llegaba a los ojos pero que tranquilizaba a quienes no querían ver más allá de la superficie. Vanessa bajó las escaleras arrastrando una maleta que probablemente pesaba más que ella. Ay, suegrito, espero que no se sienta muy solo. Pero va a estar bien, ¿verdad? Los perros le van a hacer compañía. Mucha compañía, murmuré, pensando en los planes que había estado perfeccionando durante las últimas semanas. El taxi llegó puntual a las 10 de la mañana. Hugo cargó las maletas mientras Vanessa se despedía de los perros como si fueran sus hijos. Pórtense bien con el abuelito, les decía con voz melosa. No le den muchos problemas. Abuelito. Así me llamaba ahora, como si fuera un anciano decrépito en lugar del hombre que había construido la casa donde vivía gratis, que pagaba la luz, el agua, el gas, la comida que se llevaba a la boca. Papá, me dijo Hugo poniéndome una mano en el hombro con esa familiaridad forzada que usaba cuando necesitaba algo de mí. Cualquier emergencia, nos llamas inmediatamente. Tenemos cobertura internacional en el barco. Por supuesto, mijo. Que disfruten mucho. Y acuérdate de lo que te dijimos, añadió Vanessa subiendo al taxi. Los perros comen 2 veces al día, necesitan ejercicio, y hay que estar muy pendientes de que no se escapen. Son muy caros, no los vaya a perder. El taxi se alejó lentamente por la calle. Los vi irse por la ventana, con sus caras de felicidad y libertad, sin voltear atrás ni una sola vez. No hubo un te vamos a extrañar, papá o un cuídate mucho. Solo instrucciones sobre los perros y advertencias sobre mi supuesta incompetencia. Cuando el taxi desapareció en la esquina, me quedé parado en la sala de mi casa, sintiendo un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio incómodo de la tensión familiar. Era el silencio limpio de la soledad elegida, el silencio lleno de posibilidades. Max y Thor me miraban desde el patio con esas caras de cachorro confundido que me partían el corazón. No era culpa de ellos haber sido comprados como parte de un plan para controlarme. Eran víctimas inocentes de la crueldad humana, igual que yo. Me acerqué a ellos y por primera vez en semanas los acaricié sin la presión de estar cumpliendo una obligación. Tranquilos, muchachos, les dije mientras Thor me lamía la mano. Todo va a estar bien. Van a tener una vida mejor de la que tienen aquí. Había pasado los últimos días investigando refugios de animales y familias que buscaran adoptar perros grandes. Encontré una familia en las afueras de la ciudad, los Herrera, que tenían una finca con mucho espacio y experiencia cuidando pastores alemanes. Cuando les mostré fotos de Max y Thor, se emocionaron tanto que acordamos encontrarnos ese mismo día. Pero antes tenía otras llamadas que hacer. La primera fue a mi compadre Teodoro. Compadre, ya se fueron. Está listo todo. Todo listo, Jeremías. Los papeles están preparados. ¿Estás seguro de esto? Es una decisión muy grande. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, compadre. Ellos ya decidieron por mí hace mucho tiempo. Ahora es mi turno de decidir. La segunda llamada fue a la agencia inmobiliaria. Señora Mónica, habla Jeremías Morales. ¿El comprador sigue interesado? Señor Morales. Sí. Completamente interesado. De hecho, está dispuesto a pagar de contado si cerramos el trato esta semana. ¿Cuándo podemos hacer la firma? Mañana por la mañana. Tengo todos los documentos listos. La tercera llamada fue a la familia Herrera. Buenos días, habla Jeremías. ¿Siguen interesados en los perros? Por supuesto. ¿Cuándo podemos pasar por ellos? Esta tarde, si les parece bien. A las 4. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, el que Elena había bordado, y por primera vez en años me permití sentir algo que había olvidado por completo, el control sobre mi propia vida. No era venganza lo que estaba planeando. La venganza es caliente, emocional, destructiva. Esto era justicia fría, calculada, definitiva. Era la recuperación de mi dignidad, de mi autoestima, de mi derecho a vivir en paz. Durante años me había preguntado cómo había llegado a esa situación. ¿En qué momento había perdido el respeto de mi propio hijo? ¿Cuándo había comenzado a permitir que me trataran como un objeto en lugar de como una persona? La respuesta era dolorosa pero clara. Había comenzado el día que decidí que la paz familiar era más importante que mi propia dignidad.
El día que elegí callar la primera falta de respeto, permitir la primera humillación, aceptar el primer destierro. Elena siempre me había advertido sobre esto. Jeremías, me decía cuando Hugo era adolescente y comenzaba a mostrar signos de arrogancia, el amor sin límites no es amor. Es complicidad. Si no le enseñas a respetarte, nunca va a aprender a respetarte. Pero yo había creído que el amor incondicional era darle todo sin pedir nada a cambio. Había confundido el sacrificio con la entrega total, la generosidad con la humillación voluntaria. A las 4 en punto llegaron los Herrera. Era una pareja de mediana edad con 2 hijos adolescentes. Todos se enamoraron inmediatamente de Max y Thor. Los perros, que habían sido nerviosos y destructivos en el ambiente tenso de mi casa, se mostraron juguetones y cariñosos con esta familia que los recibía con verdadero amor. «Son hermosos», dijo la señora Herrera mientras Thor se revolcaba en el pasto para que le rascaran la panza. «¿Está seguro de que se los quiere dar? Se ve que los quiere mucho». «Los quiero tanto que por eso se los doy», le respondí con total honestidad. «Ustedes les pueden dar la vida que se merecen. Yo ya no puedo». Cargaron a los perros en su camioneta con todo y sus juguetes, sus camas, su comida. Max me lamió la cara una última vez antes de subir, como si entendiera que me estaba despidiendo para siempre. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio absoluto. Pero no era el silencio pesado de la soledad. Era el silencio ligero de la liberación. Esa noche cené solo en el comedor por primera vez en años. Me senté en mi lugar de siempre, el que Hugo me había prohibido usar cuando ellos estaban presentes. Puse música, la música que Elena y yo solíamos escuchar cuando éramos jóvenes, y comí despacio, saboreando no solo la comida sino la paz. Después de cenar, saqué la maleta vieja de debajo de mi cama y comencé a empacar mis pertenencias más importantes. La foto de bodas con Elena, las cartas que ella me había escrito cuando yo viajaba por trabajo, el reloj que me regaló mi padre cuando cumplí 30 años, la Biblia que había pertenecido a mi madre. No necesitaba mucho. Los objetos realmente valiosos de una vida caben en una maleta pequeña. El resto son solo cosas, muebles, decoraciones que otros pueden comprar o vender según sus necesidades. Mientras empacaba, pensé en Hugo niño, en el pequeño que se quedaba dormido en mis brazos mientras le contaba cuentos. Pensé en el adolescente que me pedía consejos sobre las muchachas y me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pensé en el joven universitario que me llamaba por teléfono solo para escuchar mi voz cuando se sentía solo en la ciudad. Ese Hugo había existido. Ese Hugo me había amado. Pero ese Hugo había muerto lentamente, reemplazado por un hombre que veía a su padre como un obstáculo para su felicidad, como una carga que había que tolerar, como un estorbo que había que mantener callado y controlado. No era culpa solo de Vanessa, aunque ella había sido el catalizador. Hugo había elegido cada humillación, había permitido cada falta de respeto, había participado activamente en mi destierro emocional. Y yo había elegido permitirlo, una vez tras otra, hasta convertirme en un extraño en mi propia casa. Pero esa noche, empacando mis recuerdos en una maleta pequeña, había elegido algo diferente. Había elegido recuperar mi dignidad, aunque eso significara perder todo lo demás. Al amanecer del segundo día, después de una noche de sueño profundo que no había tenido en años, me levanté con una energía extraña corriendo por mis venas. Era la energía de un hombre que había tomado una decisión definitiva, la energía de quien ya no vive con miedo sino con propósito. Preparé mi café como todas las mañanas, pero esta vez lo tomé en el comedor, sentado en mi lugar de siempre, mirando el jardín que Elena había diseñado con tanto amor. Las flores que ella plantó seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba entre esas paredes. A las 9 en punto sonó el timbre. Era la señora Mónica de la inmobiliaria, acompañada por el comprador y un notario que traía todos los documentos necesarios para la venta. El comprador era un hombre joven, de unos 35 años, con cara honesta y modales respetuosos. Se llamaba Ismael Rodríguez y trabajaba como ingeniero en una empresa automotriz. Había estado buscando una casa en este barrio durante meses para mudarse con su esposa embarazada. «Es exactamente lo que estábamos buscando», me dijo mientras recorríamos la casa. «Tiene muy buena luz, el jardín es perfecto para los niños, y se nota que ha sido cuidada con mucho amor». Cuidada con amor. Tenía razón. Elena y yo habíamos amado cada rincón de esa casa. Habíamos pintado cada pared, plantado cada árbol, reparado cada desperfecto con nuestras propias manos. Era más que una casa, era el testimonio físico de una vida compartida, de sueños cumplidos, de amor verdadero. Pero ahora era también el escenario de mi humillación diaria,
el lugar donde me habían convertido en un fantasma de mí mismo. ¿Está completamente seguro de vender?, me preguntó el notario mientras revisaba los documentos. Es una decisión muy importante. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Completamente seguro, le respondí sin titubear. Esta casa necesita una familia que la aprecie de verdad. La transacción fue sorprendentemente rápida. En 2 horas había firmado todos los papeles, recibido el pago completo en efectivo y entregado las llaves. El señor Ismael me estrechó la mano con gratitud genuina. Le prometo que vamos a cuidar su casa como usted la cuidó, me dijo con sinceridad. Mi esposa está embarazada de gemelos, así que va a estar llena de vida otra vez. Vida. Eso era exactamente lo que necesitaba esa casa. No la tensión constante de una familia disfuncional, sino la alegría verdadera de personas que se aman y se respetan. Después de que se fueron, me quedé solo por última vez en la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Caminé por cada cuarto, recordando los momentos felices, las navidades cuando Hugo era pequeño, las tardes de lluvia jugando cartas con Elena, las noches viendo televisión los 3 juntos en el sofá. Pero también recordé los momentos dolorosos de los últimos años, las miradas de desprecio de Vanessa, el silencio cómplice de Hugo, las humillaciones cotidianas que había aprendido a tragar como pastillas amargas. En el cuarto que había sido mío y de Elena, donde ahora dormían Hugo y Vanessa, me detuve frente al espejo. El hombre que me devolvía la mirada había envejecido mucho en los últimos años, pero sus ojos ya no tenían esa expresión de derrota que había cargado durante tanto tiempo. Elena, le dije a su foto que tenía en mis manos, espero que entiendas lo que estoy haciendo. No pude proteger nuestra casa del desprecio, pero puedo proteger mi dignidad. Eso sí está en mis manos. Salí de la casa a las 3 de la tarde, con mi maleta pequeña y una mochila con documentos importantes. No volteé atrás. No había nada que ver, esa casa ya no era mía, ya no era mi hogar. Era simplemente el lugar donde había aprendido la lección más dura de mi vida, que el amor sin respeto es una prisión disfrazada de familia. Tomé un taxi al centro de la ciudad y me dirigí al hotel modesto donde había hecho una reservación. Era un lugar limpio y sencillo, con una habitación pequeña pero cómoda. Lo más importante era que era mío, nadie me iba a decir dónde podía comer, qué podía ver en televisión, a qué hora podía bañarme. Esa noche, acostado en la cama del hotel, calculé todo lo que había ganado con la venta. Era una cantidad considerable, suficiente para comprar un departamento pequeño y vivir cómodamente con mi pensión por el resto de mis días. No iba a ser rico, pero iba a ser libre. El tercer día comencé a buscar departamento. Quería algo pequeño pero bien ubicado, con buena luz y cerca del transporte público. No necesitaba mucho espacio, había aprendido que la felicidad no se mide en metros cuadrados sino en tranquilidad mental. Encontré el lugar perfecto en un edificio de 4 pisos en el centro histórico. Era un departamento de 1 cuarto con cocina integral, baño completo y una pequeña sala comedor. Lo más hermoso era que tenía un balcón con vista a una plazuela donde había árboles grandes y bancas donde los viejitos se sentaban a platicar por las tardes. Es perfecto para una persona sola, me dijo la dueña, una señora mayor llamada Rosaura que me recordó un poco a mi madre. Yo vivía aquí antes de mudarme con mi hija, pero ya no aguanto las escaleras. Necesito que alguien lo cuide con cariño. Pagué 6 meses por adelantado y firmé el contrato de renta ese mismo día. Por primera vez en años tenía un lugar que era completamente mío, donde nadie me iba a faltar al respeto, donde podía vivir en paz. Los siguientes días los dediqué a amueblar mi nuevo hogar. No compré nada lujoso ni ostentoso. Una cama cómoda, un refrigerador pequeño, una mesa con 2 sillas, un sillón para ver televisión, una mecedora para leer. Todo sencillo pero nuevo, elegido por mí, para mí. El 7º día, mientras Hugo y Vanessa seguían navegando por el Caribe sin saber que su mundo había cambiado para siempre, yo estaba desayunando en mi balcón, viendo a los niños jugar en la plazuela, sintiendo una paz que había olvidado que existía. Mi teléfono había sonado varias veces durante la semana. Números desconocidos que probablemente eran Hugo tratando de comunicarse desde el barco. No contesté ninguna llamada. No era cobardía, era estrategia. Quería que regresaran completamente relajados, completamente confiados, completamente desprevenidos. Quería que el impacto fuera total. Había dejado una carta en la mesa del comedor de la casa que ya no era mía. Una carta que explicaba todo con la calma y la claridad que no había podido tener en años de convivencia tensa. Una carta que no era cruel ni vengativa, sino simplemente honesta. Hugo, había escrito, cuando leas esta carta,
ya sabrás que la casa fue vendida y que yo me mudé. No lo hice por coraje ni por venganza. Lo hice porque aprendí que merezco respeto, y que es mejor vivir solo pero con dignidad que acompañado pero humillado. Los perros están bien cuidados con una familia que los ama de verdad. La casa está en buenas manos con personas que la van a apreciar. Y yo, por primera vez en años, estoy en paz. La carta continuaba explicando que no los odiaba, que entendía que tenían derecho a vivir sus vidas como quisieran, pero que yo también tenía derecho a vivir la mía. Que el dinero de la venta me iba a permitir ser independiente hasta el día de mi muerte, que no iba a ser una carga para nadie nunca más. Terminaba con una frase que Elena siempre me decía cuando teníamos problemas: el amor verdadero no humilla, protege. Si no me pueden amar con respeto, es mejor que me amen desde la distancia. En el sobre junto a la carta había dejado la dirección de mi nuevo departamento y mi número de teléfono. Si algún día quieren tener una relación basada en el respeto mutuo, había escrito al final, saben dónde encontrarme. Pero si vienen a reprocharme, a gritarme o a faltarme el respeto, van a encontrar la puerta cerrada. Era un ultimátum, pero no uno cruel. Era una oportunidad de empezar de nuevo, pero con reglas claras, con límites definidos, con dignidad de ambos lados. Mientras tomaba mi café matutino en el balcón, pensé en Elena y en lo orgullosa que estaría de verme recuperar mi autoestima. Durante años me había convertido en la sombra del hombre que ella había amado, en una versión disminuida de mí mismo que aceptaba migajas de cariño a cambio de silencio y obediencia. Pero el hombre que desayunaba en ese balcón, mirando la vida pasar con tranquilidad, era el mismo que había conquistado a Elena hace tantos años, un hombre con principios, con dignidad, con la valentía de defender lo que era correcto. Un hombre que había recordado, finalmente, quién era realmente. El octavo día decidí hacer algo que no había hecho en años, salir a caminar sin rumbo fijo, simplemente por el placer de hacerlo. Me vestí con mi mejor camisa, la que Elena me había regalado en nuestro último aniversario, y salí a conocer mi nuevo barrio. El centro histórico tenía una energía completamente diferente a la zona residencial donde había vivido con Hugo y Vanessa. Aquí la gente caminaba más despacio, se saludaba en las calles, se detenía a platicar en las esquinas. Los comerciantes me conocían ya por mi cara y me saludaban con cordialidad genuina. «Buenos días, don Jeremías», me gritó desde su puesto don Luciano, el vendedor de periódicos que había conocido el día anterior. «¿Cómo amaneció hoy?» «Muy bien, don Luciano. Cada día mejor». Y era cierto. Cada día que pasaba me sentía más ligero, más yo mismo, más dueño de mi propia vida. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante años, y finalmente me la hubiera quitado de los hombros. En la plazuela frente a mi edificio había una banca donde se reunían varios señores de mi edad todas las mañanas. Ese día me armé de valor y me acerqué a ellos. «Buenos días», les dije con una sonrisa. «¿Puedo acompañarlos?» «Por supuesto», respondió un hombre delgado con bigote blanco que se presentó como don Teodoro. «Usted es el nuevo inquilino del edificio de doña Rosaura, ¿verdad? Nos da mucho gusto tenerlo por aquí». Era extraño pero maravilloso sentir esa bienvenida sincera. Durante años me había acostumbrado a ser tolerado en mi propia casa, a caminar en puntitas para no molestar, a disculparme por existir. Ahí, en esa banca, con esos hombres que no me conocían pero me aceptaban naturalmente, recordé lo que se sentía ser tratado como una persona normal. Hablamos de muchas cosas, del clima, de los cambios en el barrio, de los nietos, de los achaques de la edad. Pero nadie me hizo sentir como un estorbo. Nadie sugirió que mis opiniones no importaban porque era viejo. Nadie me trató como si fuera un mueble que había que mover de lugar. «¿Y usted qué hacía antes de jubilarse?», me preguntó don Teodoro con genuino interés. «Trabajé en construcción durante 40 años», le respondí con orgullo. «Ayudé a construir varios edificios aquí en el centro». «No me diga», exclamó otro señor llamado don Ismael. «¿Cuáles edificios?». Señalé hacia el horizonte y les conté sobre las obras en las que había participado. Se emocionaron tanto que caminamos por el centro para que les mostrara cada proyecto. Era la primera vez en años que alguien me escuchaba hablar de mi trabajo con respeto y admiración, en lugar de verlo como historias aburridas de un viejo que vivía en el pasado. «Qué orgullo debe sentir», me dijo don Teodoro mientras observábamos uno de los edificios que había ayudado a construir 30 años atrás. «Cada vez que pase por aquí puede decir, yo puse mis manos en esa obra. Yo ayudé a que existiera». Tenía razón. Había olvidado el orgullo de haber sido un hombre productivo, un trabajador respetado, alguien que había contribuido a construir la ciudad donde vivía.
Durante años, Hugo y Vanessa me habían hecho sentir como si mi vida pasada no tuviera valor, como si todo lo que había hecho antes de convertirme en su cuidador doméstico fuera irrelevante. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, me sentía renovado. Preparé una comida sencilla pero sabrosa, la comí en mi mesa sin prisas, viendo por la ventana la vida tranquila de la plazuela. No había gritos, no había reproches, no había miradas de desprecio. Solo paz. Después de comer, me senté en mi mecedora nueva con la foto de Elena en las manos. Amor, le dije como si pudiera escucharme, creo que por fin estoy encontrando el camino de regreso a mí mismo. Creo que por fin estoy recordando quién era antes de convertirme en lo que ellos querían que fuera. El 9º día recibí la primera llamada de Hugo. Habían regresado del crucero esa mañana y obviamente habían encontrado la casa vacía, la carta, los nuevos dueños. El teléfono sonó insistentemente durante 1 hora antes de que decidiera contestar. ¿Papá? La voz de Hugo sonaba desesperada, confundida, casi histérica. Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con la casa? ¿Dónde están los perros? Hola, Hugo, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Cómo estuvo el crucero? ¿Cómo estuvo el crucero? Gritó con una voz que no le había escuchado desde que era niño y hacía berrinches. Papá, vendiste la casa. Nuestra casa. ¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarnos? Era mi casa, Hugo. Estaba a mi nombre. Tenía derecho a venderla. Pero nosotros vivíamos ahí. Era nuestro hogar. Nuestro hogar. Era interesante como ahora sí decía nuestro, cuando durante años me había hecho sentir como un intruso en mi propia casa. Era tu hogar mientras yo lo permití, le dije sin levantar la voz. Pero dejó de ser un hogar cuando se convirtió en el lugar donde me faltaban al respeto todos los días. Papá, estás loco. Estás completamente loco. ¿Cómo vas a destruir la familia por un berrinche? Un berrinche. Así llamaba a años de humillaciones, a meses de tratarme como un estorbo, a la crueldad de excluirme de sus vacaciones con esas palabras tan hirientes. No destruí la familia, Hugo. Solo dejé de permitir que me destruyeran a mí. Escuché a Vanessa gritando en el fondo, pero no podía distinguir las palabras. Probablemente reproches, insultos, amenazas. Todo el arsenal de manipulación emocional que habían usado conmigo durante años. Papá, tienes que entender que nosotros te queremos, pero necesitamos nuestro espacio. Somos jóvenes, tenemos nuestra vida, nuestros planes. Y yo respeto eso, le interrumpí. Por eso les di el espacio que necesitaban. Todo el espacio del mundo. No así, no vendiendo la casa, no desapareciéndote como un loco. Hugo, lee la carta que te dejé. Ahí está todo explicado. Mi dirección, mi teléfono, las condiciones bajo las cuales pueden venir a verme. ¿Condiciones? Eres mi papá. No puedes ponerme condiciones. Claro que puedo. Del mismo modo que ustedes me pusieron condiciones para vivir en mi propia casa. Del mismo modo que me prohibieron sentarme en mi comedor, que movían mis cosas sin permiso, que me trataban como si fuera un empleado doméstico. Nunca te tratamos así. Hugo, por favor. Los dos sabemos que sí. La diferencia es que yo ya no estoy dispuesto a fingir que no pasaba. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Podía escuchar a Vanessa llorando en el fondo, pero ya no eran lágrimas que me conmovieran. Eran las lágrimas de alguien que acababa de descubrir que sus acciones tenían consecuencias. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Hugo con una voz más pequeña, más vulnerable. ¿Dónde vamos a vivir? Eso lo tienen que resolver ustedes. Son adultos, tienen trabajos, tienen capacidad de tomar sus propias decisiones. Igual que yo. Pero papá. Hugo, te voy a decir algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, ya no soy responsable de resolver tu vida. Durante años creí que mi obligación como padre era darte todo sin pedir nada a cambio. Me equivoqué. Mi obligación era enseñarte a ser un hombre de bien, a respetar a los demás, especialmente a quienes te dieron la vida. Yo te respeto. No, Hugo. Me tolerabas. Hay una diferencia muy grande. Otra pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta. Menos defensiva, más reflexiva. ¿Y los perros? ¿Qué hiciste con Max y Thor? Están con una familia que los ama de verdad. Una familia con espacio, con tiempo, con paciencia para educarlos bien. Van a ser muy felices. Eran nuestros perros.
Eran mis responsabilidades. Ustedes los compraron, pero yo era quien los cuidaba, los alimentaba, limpiaba lo que ensuciaban. Ahora están donde deben estar. Escuché que Vanessa le gritaba algo sobre demandarme, sobre que lo que había hecho era ilegal, sobre que me iba a meter en problemas. Hugo le dijo que se callara con una dureza que me sorprendió. Papá, me dijo finalmente, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto? ¿De volver atrás? Hugo, yo no quiero volver atrás. Por primera vez en años estoy viviendo con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo me respeto a mí mismo. Y eso significa que ya no puedes vivir con nosotros. Significa que ya no puedo vivir siendo tratado como vivía. Si ustedes quieren tener una relación conmigo basada en el respeto mutuo, mi puerta está abierta. Pero si vienen a reprocharme, a gritarme, a faltarme el respeto, van a encontrar esa puerta cerrada. La llamada terminó sin despedidas. Hugo colgó abruptamente, probablemente presionado por Vanessa que seguía gritando en el fondo. Me quedé sentado en mi mecedora, con el teléfono en las manos, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la relación rota con mi hijo, pero alivio por haber dicho finalmente todo lo que había callado durante años. Afuera, en la plazuela, la vida continuaba a su ritmo tranquilo y normal. Los niños jugaban, los adultos platicaban, los viejitos como yo disfrutaban del sol de la tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, yo era parte de esa normalidad. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Mi teléfono sonaba constantemente, Hugo, Vanessa, números desconocidos que probablemente eran parientes o amigos que ellos habían puesto a presionarme. No contesté ninguna llamada. Había dicho todo lo que tenía que decir en esa primera conversación. En las mañanas seguía desayunando en mi balcón, viendo la vida pasar en la plazuela. En las tardes me reunía con don Teodoro, don Ismael y los otros señores de la banca. Había encontrado una rutina simple pero satisfactoria, una vida pequeña pero digna. El 10º día después de mi conversación con Hugo, alguien tocó la puerta de mi departamento. No era el timbre del edificio, alguien había subido las escaleras y estaba parado directamente frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era antes de abrir. Miré por la mirilla y confirmé mis sospechas. Hugo estaba ahí, solo, con cara de no haber dormido en días. Se veía más delgado, más pequeño de cómo lo recordaba. Ya no tenía esa arrogancia segura que había desarrollado en los últimos años. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Nos quedamos ahí, padre e hijo, separados por el umbral y por años de dolor acumulado. Hola, papá, me dijo con una voz que sonaba como la del niño que había sido alguna vez. Hola, Hugo. ¿Puedo pasar? Lo observé durante unos segundos. No venía con Vanessa. No tenía esa actitud defensiva y agresiva de la llamada telefónica. Había algo diferente en él, algo que me recordó al joven que había sido antes de casarse. Puedes pasar, le dije finalmente, pero con una condición, nada de gritos, nada de reproches, nada de faltas de respeto. Si vienes a eso, mejor te vas ahora. No vengo a eso, me dijo entrando lentamente al departamento. Vengo a tratar de entender. Mi departamento se veía muy pequeño comparado con la casa donde habíamos vivido, pero estaba limpio, ordenado, lleno de luz. Hugo lo recorrió con la mirada, deteniéndose en los pocos muebles que había comprado, en las fotos de Elena que había puesto en la mesa, en la sencillez digna de mi nueva vida. Está muy bien, dijo finalmente. Se ve tranquilo. Lo es. Se sentó en una de las 2 sillas que tenía en la mesa pequeña. Yo me senté frente a él, como habíamos hecho tantas veces cuando era niño y necesitaba contarme algún problema de la escuela. Papá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, comenzó, mirando sus manos en lugar de mirarme a los ojos. En lo que me dijiste por teléfono, en la carta que dejaste. Esperé en silencio. Había aprendido que a veces las conversaciones más importantes necesitan pausas largas, espacios para que las palabras encuentren su camino. Creo que tienes razón, continuó con dificultad. Creo que sí te tratamos mal. No me había dado cuenta, o no quería darme cuenta, pero sí te faltamos al respeto muchas veces. Era un primer paso, pero todavía sonaba a disculpa calculada más que a arrepentimiento genuino. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, le pregunté. Estos días han sido muy duros. Vanessa y yo hemos estado viviendo en un hotel porque obviamente no teníamos a dónde ir. Hemos estado buscando departamento, pero todo está muy caro, y nos dimos cuenta de que estábamos acostumbrados a vivir en una casa que no pagábamos, con servicios que no pagábamos,
comiendo comida que no comprábamos. Se detuvo, como si acabara de entender algo importante. Nos dimos cuenta de que éramos unos mantenidos, dijo finalmente. De que te estábamos usando. Y Vanessa también se dio cuenta de eso. Hugo bajó la mirada aún más. Vanessa está muy enojada. Dice que lo que hiciste fue cruel, que la dejaste sin hogar, que eres un viejo rencoroso que no entiende cómo funcionan las familias modernas. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que ella nunca te quiso, que desde el principio te vio como un obstáculo, como algo que había que tolerar para poder vivir cómoda. Y yo la dejé tratarte así porque era más fácil que confrontarla. Era la primera vez en años que Hugo me hablaba con honestidad total, sin defensas, sin justificaciones, sin tratar de quedar bien con todos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. No sé, admitió. Vanessa quiere que te presione para que nos devuelvas la casa, o al menos parte del dinero de la venta. Dice que tenemos derecho porque vivíamos ahí, porque era nuestro hogar. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que la casa nunca fue nuestra, que era tuya, que tú la pagaste, que tú tenías derecho a hacer con ella lo que quisieras. Hizo una pausa larga. Se puso furiosa. Me dijo que tenía que elegir entre ella y tú. ¿Y qué elegiste? Hugo levantó la mirada por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Elegí venir a hablar contigo. Elegí tratar de entender por qué mi propio padre prefirió quedarse solo antes que seguir viviendo conmigo. Era una pregunta dolorosa pero necesaria. Una pregunta que había estado flotando entre nosotros durante años sin ser formulada directamente. Hugo, le dije con toda la honestidad de la que fui capaz, yo no preferí quedarme solo. Yo preferí recuperar mi dignidad. Después de que murió tu madre, me convertí en una sombra de mí mismo. Dejé que me trataran como un empleado doméstico en mi propia casa. Dejé que movieran mis cosas, que me prohibieran usar mi comedor, que me hablaran como si fuera un niño tonto. Pero nosotros no. Sí lo hicieron, lo interrumpí suavemente. Los dos lo hicieron. Tú por omisión, Vanessa por acción directa. Pero los dos participaron en convertirme en un extraño en mi propia casa. Hugo se quebró. Comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. No eran lágrimas de manipulación o de autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento, de arrepentimiento genuino. Perdóname, papá, me dijo entre sollozos. Perdóname por ser tan egoísta, tan ciego, tan cruel. Perdóname por no defenderte cuando Vanessa te faltaba al respeto. Perdóname por tratarte como si fueras una carga en lugar de mi padre. Me levanté de mi silla y me acerqué a él. Por primera vez en años, lo abracé. No era el abrazo obligado de las festividades familiares. Era el abrazo de dos hombres que habían redescubierto el amor que los unía debajo de años de dolor y malentendidos. Te perdono, mijo, le dije mientras él lloraba en mi hombro. Pero perdonar no significa volver atrás. Significa empezar de nuevo, pero de manera diferente. Nos quedamos así durante varios minutos. Cuando finalmente se calmó, regresamos a nuestras sillas. ¿Qué significa empezar de nuevo?, me preguntó. Significa que podemos tener una relación, pero basada en el respeto mutuo. Significa que puedes venir a visitarme cuando quieras, pero no puedes venir a faltarme al respeto. Significa que puedes contarme tus problemas, pero no puedes esperar que yo los resuelva. Significa que soy tu padre, no tu empleado. Hugo asintió lentamente. ¿Y Vanessa? Vanessa es tu esposa. Tú decides si quieres seguir casado con una mujer que no respeta a tu padre. Pero si decides seguir con ella, tienen que entender que ya no van a vivir a mis costillas. Van a tener que construir su propia vida, con su propio dinero, en su propia casa. Creo que mi matrimonio se va a acabar, me dijo con tristeza. Estos días me he dado cuenta de que Vanessa no se casó conmigo por amor. Se casó conmigo por comodidad, por la casa, por la seguridad económica que yo le ofrecía gracias a ti. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Triste, pero también aliviado. Durante años he estado tratando de hacer feliz a una mujer que nunca iba a estar contenta con lo que yo podía darle por mí mismo. Siempre quería más casa, más dinero, más viajes, más lujos. Y yo trataba de dárselos quitándotelos a ti. Era una revelación dolorosa pero liberadora. Hugo estaba entendiendo finalmente las dinámicas tóxicas que habían envenenado nuestra relación familiar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, me preguntó. Que en el crucero,
Cuando me dijeron que tenían wifi y que podía llamarte para ver cómo estabas, Vanessa me convenció de no hacerlo. Me dijo que disfrutáramos nuestras vacaciones sin preocuparnos por el viejo. Y yo le hice caso. El viejo, repetí. Así me decía. Así te decía. Y yo la dejé. Durante 10 días no pensé en ti ni una sola vez. No me pregunté si estabas bien, si necesitabas algo, si te sentías solo. Solo pensé en mis vacaciones, en mi diversión, en mi comodidad. Y cuando regresamos y encontramos la casa vacía, mi primer pensamiento no fue, espero que papá esté bien. Mi primer pensamiento fue, ¿dónde vamos a vivir ahora? Fue entonces cuando me di cuenta de qué clase de hijo me había convertido. La conversación continuó durante horas. Hugo me contó detalles de su matrimonio que yo no conocía, me habló de las presiones constantes de Vanessa para que me sacara de la casa, me explicó cómo había ido perdiendo poco a poco la capacidad de defenderse y de defenderme. Yo le conté cómo me había sentido durante esos años, cómo había ido muriendo lentamente por dentro, cómo había llegado al punto de no reconocerme a mí mismo en el espejo. Era una conversación dolorosa pero necesaria. Era el exorcismo de años de resentimientos, la limpieza de heridas infectadas que nunca habían sanado porque nunca habían sido tratadas. Cuando se hizo de noche, Hugo se levantó para irse. Ya no era el mismo hombre que había llegado horas antes. Tenía una expresión más madura, más consciente, más parecida al joven íntegro que había sido antes de casarse. Papá, me dijo antes de salir, ¿puedo venir a verte la próxima semana? Puedes venir cuando quieras, mijo. Esta puerta siempre va a estar abierta para ti, siempre y cuando vengas con respeto. Voy a venir solo, me dijo. Vanessa y yo necesitamos tomar decisiones difíciles sobre nuestro matrimonio. Lo abracé otra vez antes de que se fuera. Era un abrazo diferente al de la llegada. Era un abrazo de despedida del pasado y de bienvenida a un futuro incierto pero esperanzador. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi mecedora con la foto de Elena en las manos. Amor, le dije, creo que nuestro hijo está empezando a encontrar el camino de regreso a casa. No a la casa de ladrillos que vendí, sino a la casa del corazón donde lo estamos esperando. Los siguientes días fueron de una tranquilidad que no había experimentado en años. Hugo cumplió su palabra y regresó a visitarme a la semana siguiente, esta vez trayendo café y pan dulce de una panadería del barrio. Era un gesto pequeño pero significativo, ya no llegaba esperando que yo le sirviera, sino trayendo algo para compartir. ¿Cómo van las cosas con Vanessa?, le pregunté mientras desayunábamos en mi pequeña mesa. Mal, me respondió sin rodeos. Muy mal. Ayer tuvimos una pelea terrible. Me dijo que si no te convencía de devolvernos al menos la mitad del dinero de la venta, ella se iba a divorciar de mí. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no iba a pedirte ni un peso, que tú habías trabajado toda tu vida para comprar esa casa, que la habías pagado con tu sudor, que tenías todo el derecho de hacer con ella lo que quisieras. Hugo hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Le dije que si eso significaba el divorcio, que se divorciara. Me sorprendió la firmeza en su voz. Durante años había visto cómo Vanessa lo manipulaba, cómo cedía ante sus caprichos para evitar conflictos. Ver a mi hijo defendiendo principios por encima de comodidades me llenó de orgullo. ¿Y cómo reaccionó? Se fue de la habitación del hotel dando portazos. Regresó a las 2 de la mañana, completamente borracha, gritándome que era un idiota, que había elegido a un viejo sobre su propia esposa, que me iba a arrepentir de haberla perdido. ¿Y tú cómo te sientes? Hugo reflexionó unos momentos antes de responder. Liberado, dijo finalmente. Por primera vez en años me siento liberado. Me di cuenta de que durante todo mi matrimonio he estado caminando en cáscaras de huevo, tratando de evitar que Vanessa se enojara, cediendo en todo para mantener la paz. Igual que tú hacías con nosotros en la casa. Era una comparación dolorosa pero acertada. Los dos habíamos aprendido a sacrificar nuestra dignidad por una paz falsa, a callar nuestras necesidades para evitar conflictos. La diferencia, le dije, es que yo ya aprendí que la paz sin respeto no es paz. Es sometimiento. Hugo asintió lentamente. Creo que yo también estoy aprendiendo eso. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas que no habíamos hablado en años. Me contó sobre su trabajo, sobre sus sueños que había ido abandonando para complacer a Vanessa, sobre la culpa que cargaba por haberme tratado mal. Yo le hablé de mis nuevos amigos del barrio, de la paz que había encontrado en la sencillez, de los planes que tenía para el resto de mi vida.
Era la conversación más honesta que habíamos tenido desde que él era adolescente. Sin máscaras, sin pretensiones, sin la presión de mantener las apariencias familiares. Cuando se fue esa tarde, me abrazó con genuino cariño. Papá, me dijo, quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Me costó entenderlo, pero ahora veo que fue lo más valiente que podías hacer. No fue valentía, mijo, fue supervivencia. A veces es lo mismo. Hugo comenzó a visitarme regularmente. Cada semana llegaba con algo diferente, a veces comida, a veces herramientas para arreglar algún detalle del departamento, a veces solo sus ganas de platicar. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas. Un mes después de nuestra primera conversación en el departamento, Hugo llegó con una noticia que esperaba pero que aún así me sorprendió. Papá, Vanessa y yo nos estamos divorciando, me anunció sin preámbulos. Firmamos los papeles ayer. ¿Cómo te sientes? Triste, pero en paz, me respondió. Me di cuenta de que llevaba años sintiéndome solo dentro de mi propio matrimonio. Vanessa nunca me amó por quien era, sino por lo que yo podía darle. Y cuando ya no pude darle la casa, los lujos, la vida que ella quería, se acabó el amor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscar un departamento pequeño, como el tuyo. Algo sencillo pero digno. Aprender a vivir con mis propios medios, sin depender de nadie. Hizo una pausa. Aprender a ser el hombre que tú me enseñaste a ser antes de que se me olvidara. Esas palabras me llegaron al corazón. Mi hijo estaba regresando, no solo a mi vida sino a sí mismo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Hugo encontró un departamento a unas cuadras del mío. No era gran cosa, pero era suyo, pagado con su trabajo, decorado según sus gustos. Por primera vez en años lo vi genuinamente feliz. Una tarde, mientras caminábamos por el centro histórico, me hizo una pregunta que había estado esperando durante mucho tiempo. Papá, ¿me perdonas realmente? ¿Podemos realmente empezar de nuevo? Me detuve en medio de la calle y lo miré a los ojos. Hugo, ya te perdoné hace mucho tiempo. Pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti mismo y que no vuelvas a permitir que nadie te haga actuar en contra de tus principios. ¿Y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si vuelvo a decepcionarte? Entonces hablaremos, como estamos hablando ahora. Pero sin gritos, sin faltas de respeto, sin humillaciones. Como hombres que se respetan mutuamente. 6 meses después de haber vendido la casa, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Tenía mi departamento pequeño pero cómodo, mis amigos del barrio que me respetaban y me querían, mi rutina simple pero satisfactoria. Y sobre todo, tenía de vuelta a mi hijo, no como el hombre arrogante y manipulado que había sido, sino como el hombre íntegro que siempre había tenido el potencial de ser. Una noche, mientras cenábamos juntos en mi departamento, Hugo me hizo una confesión que me sorprendió. Papá, he estado pensando en buscar una novia nueva. Pero esta vez quiero presentártela desde el principio. Quiero que conozcas a cualquier mujer que entre a mi vida, y si no te trata con respeto, no va a ser la mujer para mí. No necesitas mi aprobación para tus relaciones, mijo. No busco tu aprobación. Busco tu opinión. Quiero que seas parte de mi vida, de mis decisiones importantes. Pero como mi padre, no como alguien a quien tengo que mantener contento para poder vivir cómodo. Era la diferencia fundamental. Hugo había aprendido a distinguir entre amor filial y dependencia económica, entre respeto genuino y manipulación emocional. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi balcón mirando las estrellas. Pensé en Elena, en lo orgullosa que estaría de ver cómo habíamos logrado salvar nuestra relación con Hugo. Pensé en el hombre que había sido, en el que me había convertido, y en el que era ahora. No era el mismo Jeremías que había permitido que lo humillaran durante años. Pero tampoco era un hombre amargado por el pasado. Era simplemente un hombre que había aprendido a valorarse a sí mismo, que había recuperado su dignidad, que había encontrado la paz en la sencillez. Y por primera vez en mucho tiempo, ese hombre estaba completamente en paz consigo mismo. Un año después de haber vendido la casa, recibí una llamada inesperada. Era Vanessa. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, casi humilde. Don Jeremías, me dijo, usando un título de respeto que nunca había usado conmigo, ¿podríamos hablar? Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito hablar con usted. Me sorprendió escucharla. Según Hugo, después del divorcio había desaparecido completamente de sus vidas. Se había mudado a otra ciudad con un hombre que había conocido,
alguien que aparentemente tenía dinero y podía mantenerla en el estilo de vida que ella quería. ¿De qué quieres hablar, Vanessa? De disculparme. Sé que suena raro viniendo de mí, pero he aprendido muchas cosas este año. ¿Podríamos vernos? Le prometo que no voy a faltarle al respeto. Curiosidad y cautela lucharon en mi interior. Al final, la curiosidad ganó. Acordamos encontrarnos en un café del centro, en territorio neutral. Cuando llegué, casi no la reconocí. Vanessa había cambiado mucho. Ya no tenía esa apariencia perfecta y arrogante que siempre había cultivado. Se veía más sencilla, más real, pero también más cansada. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a ella. Sé que no merezco ni 5 minutos de su tiempo. ¿Qué querías decirme? Vanessa respiró profundo antes de hablar. Quería pedirle perdón. Sé que lo traté muy mal, que fui cruel e irrespetuosa con usted. Sé que destruí la relación entre usted y Hugo por puro egoísmo. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso con las disculpas que llegaban demasiado tarde. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? La vida, respondió con una sonrisa amarga. Resulta que cuando una se acostumbra a vivir a costa de otros, nunca aprende a valerse por sí misma. El hombre con el que me fui, digamos que me enseñó lo que se siente ser tratada como yo los traté a ustedes. No sentí satisfacción por su sufrimiento, solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades de ser una familia real que habíamos desperdiciado. ¿Y qué esperas de esta conversación?, le pregunté. Nada, me dijo sorprendiéndome. No espero que me perdone, no espero que me entienda, no espero que Hugo me reciba de vuelta. Solo quería que supiera que me di cuenta de que estaba equivocada, que usted tenía razón en todo. En todo. En que merecía respeto. En que era su casa y podía hacer con ella lo que quisiera. En que Hugo y yo éramos unos mantenidos malagradecidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En que un hombre de su edad no debería tener que aguantar las humillaciones de una nuera egoísta y de un hijo cobarde. Era la primera vez que la veía mostrar vulnerabilidad real. Durante años había conocido solo su máscara de princesa caprichosa, pero la mujer que tenía frente a mí parecía genuinamente arrepentida. Vanessa, le dije suavemente, agradezco que hayas venido a disculparte. Eso habla bien de la mujer que puedes llegar a ser. Te perdono, pero eso no cambia nada de lo que pasó. Lo sé. Solo quería que supiera que no todos somos tan ciegos como para no darnos cuenta de nuestros errores tarde o temprano. Nos despedimos cordialmente. Nunca la volví a ver, pero supe por Hugo que había regresado a su ciudad natal y estaba trabajando por primera vez en su vida, tratando de reconstruir su existencia sobre bases más sólidas. 2 años después de haber vendido la casa, Hugo llegó a mi departamento con una sonrisa que no había visto desde que era niño. Papá, tengo una noticia. Conocí a alguien. Se llamaba Mónica y era enfermera en el hospital donde Hugo había empezado a donar sangre regularmente. Era una mujer sencilla, trabajadora, con principios sólidos y una sonrisa genuina. ¿Cuándo la voy a conocer?, le pregunté. El domingo viene a comer. Ella insistió en conocerte. Dice que no puede enamorarse de un hombre sin conocer al padre que lo formó. El domingo llegó Mónica con un postre casero y una actitud de respeto genuino que me conquistó inmediatamente. No era como Vanessa, que fingía dulzura para conseguir cosas. Mónica era naturalmente amable, pero también tenía carácter y personalidad propia. Durante la comida me di cuenta de que Hugo había aprendido la lección. Ya no era el hombre inseguro que se dejaba manipular. Con Mónica tenía una relación de iguales, de respeto mutuo, de amor maduro. Don Jeremías, me dijo Mónica antes de irse, Hugo me ha contado toda la historia. Quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo. Ojalá más personas tuvieran el valor de defender su dignidad como usted lo hizo. 6 meses después, Hugo y Mónica se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de los padres de ella. Fue una boda hermosa, llena de amor verdadero y familias que se respetaban mutuamente. Durante la recepción, Hugo se acercó a mí con los ojos brillantes de felicidad. Papá, gracias por haberme enseñado que el amor sin respeto no es amor. Gracias por no haber permitido que siguiera siendo el hombre equivocado. Si no hubieras hecho lo que hiciste, nunca habría conocido el amor verdadero. 3 años después de haber vendido la casa, nació mi primera nieta. La llamaron Elena, en honor a su abuela. Cuando la cargué por primera vez, lloré de felicidad pensando en cómo mi esposa habría adorado a esa criaturita.
Hugo se había convertido en un padre amoroso pero firme, un esposo respetuoso pero no sometido. Mónica era una nuera que me trataba como al padre que siempre había merecido ser tratado. Una tarde, mientras mecía a mi nieta en el mismo sillón donde había tomado las decisiones más difíciles de mi vida, Hugo me hizo una pregunta que me llegó al corazón. «Papá, ¿te arrepientes de haber vendido la casa?» «Nunca», le respondí sin dudar. Esa casa se había convertido en una prisión donde yo no era respetado. Esta vida pequeña pero digna es 1000 veces mejor que esa vida grande pero humillante. ¿Y si hubiéramos podido arreglar las cosas sin llegar a eso? Mijo, llevábamos años sin poder arreglar las cosas. A veces hay que romper todo para poder construir algo nuevo y mejor. Hugo asintió pensativo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que ahora que tengo mi propia casa, mi propia familia, mi propia vida, nuestra relación es mejor que nunca. Cuando dependía de ti económicamente, no te respetaba. Ahora que soy independiente, te admiro. Era una reflexión profunda y dolorosa, pero cierta. La dependencia había envenenado nuestra relación. La independencia la había salvado. Esa noche, después de que se fueron Hugo, Mónica y la pequeña Elena, me senté en mi balcón como hacía todas las noches. Miré las estrellas y pensé en el camino recorrido. Había perdido una casa grande, pero había ganado la paz. Había perdido la comodidad económica de tener todo pagado, pero había recuperado mi autoestima. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había encontrado una familia real basada en el respeto mutuo. Elena, le dije a las estrellas, como hacía todas las noches, creo que al final todo salió bien. Nuestro hijo aprendió a ser hombre. Tenemos una nieta hermosa. Y yo volví a ser el hombre del que tú te enamoraste hace tantos años. Una brisa suave movió las cortinas de mi departamento. Por un momento, juro que sentí la presencia de Elena a mi lado, diciéndome que estaba orgullosa, que había hecho lo correcto, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en muchos años, Jeremías Morales estaba completamente en paz consigo mismo, con su pasado, con su presente y con su futuro. A veces, para encontrar la felicidad, hay que tener el valor de perderlo todo. Yo había tenido ese valor, y la vida me había recompensado con algo mucho más valioso que una casa grande. Había recuperado mi dignidad. Y eso, nadie me lo podría quitar jamás.